Riesgos físicos. La vibración. La vibración es el movimiento de la energía. Las vibraciones se clasifican manobrazo o cuerpo entero. Estas vibraciones de cuerpo entero tienen en la salud de los trabajadores afectaciones como lumbalgia, hernias, pinzamientos discales, entre otros. Otra de esas actividades que se deben de tener en cuenta para el riesgo físico cuando hablamos precisamente de vibraciones es el tiempo que se está expuesto el colaborador a este riesgo. Tener unos descansos que sean continuos durante esa jornada, es decir, si el trabajador o colaborador trabaja durante 7 horas, que se tenga también un descanso pues para ese tiempo en el que se está laborando. Otra de las características bien importantes que debemos de tener en cuenta con este tipo de riesgos cuando hablamos de la vibración es que los síntomas que se presentan por enfermedad siempre son tardíos. Hay algunos que pueden demorar hasta 8 años, como es también el síndrome de los dedos blancos, que pueden llegar a pérdida de los dedos, donde la persona o el trabajador con el tiempo va notando como los dedos en vez de estar rojitos se van poniendo blancos, y pues que pueden llegar también como amputaciones o problemas bastante graves que comienzan con palpitaciones en los dedos, que también pierden pues como color, algunos pierden la sensación de la estabilidad, el equilibrio y demás. Casi siempre todos estos síntomas pasan con el tiempo, no solamente con que lleva 2 meses trabajando y va a notar inmediatamente los síntomas, pueden pasar años y la persona sin todavía sentirlos. Por eso es muy importante los exámenes de ingreso laboral que sean bien hechos, que sean especializados para estas personas que trabajan, por decir, en construcción, que realmente sí se vean organizados estos exámenes y acordes, para que más adelante no vaya a haber pues como equivocaciones dentro de ese riesgo con la empresa con la que se está trabajando actualmente. Hablamos también de unas capacitaciones bien importantes para los trabajadores que se deben de tener en cuenta, pues ellos, además de estar expuestos a la vibración, también están expuestos a ruido y polvo. Entonces ellos también deben de estar como capacitados dentro de estos otros riesgos que también se anexan a su actividad específica. A esto también debemos anexarle que deben de tener un cuidado con guantes especializados, que procurar que la empresa tenga pues una maquinaria un poco más tecnológica, que no sea tan vibrante por lo viejita o el tanto uso que se le ha dado. Entonces, estas son unas de esas especialidades que se deben de tener en cuenta. A continuación se explicará la identificación de fuentes de vibración de cuerpo entero en las actividades que se realizan en la empresa de metalmecánica. La exposición de vibraciones de cuerpo entero son aquellas en el cual el cuerpo recibe cuando gran parte de su peso descansa sobre superficie vibrante, haciendo o respaldando el del puesto de conducción de una máquina en movimiento o plataforma vibrante. Para el cuerpo entero, las vibraciones pueden reducirse en 3 direcciones lineales y 3 rotatorias. En el caso de las personas sentadas, los ejes lineales se designan como X longitudinal, eje Y lateral y eje Z vertical. Las rotaciones aleatorias de los ejes X, Y y Z se designan como RY balanceado, RY cabeceo y RZ derivado. El tiempo de exposición del trabajador puede ser constante o variante. Constante cuando la actividad se realiza todo el día sin descanso y es suficiente para evaluar una duración de la exposición. Variante cuando la actividad es esporádica durante la jornada y su medición es más compleja debido a que no es constante el trabajo con la herramienta. Las herramientas eléctricas que se utilizan en la actividad y generan vibraciones en el cuerpo entero son las siguientes. La sierra tronzadora. Esta herramienta es una herramienta eléctrica que corta materiales metálicos por lo general y realiza un corte de abrasión y mediante un disco para así realizar todo tipo de cortes rectos o en ángulo. Está la amoladora. Es una herramienta eléctrica que se utiliza para fijar, cortar y pulir diferentes materiales. Se caracteriza por tener un disco de abrasión en su extremo que gira a alta velocidad y permite realizar diferentes tareas. Los riesgos asociados a esta actividad son exposiciones a vibraciones, contacto térmico con metales calientes, exposición a ruido, contactos eléctricos, atrapamiento, sobreesfuerzo y proyecciones de partículas, cortes, inhalación por
polvos, sustancias peligrosas. Para esta actividad se debe utilizar los siguientes elementos de seguridad. Está el casco con su respectivo barboqueo, sus botas de seguridad, su ropa de trabajo que tenga manga larga, su protección auditiva de copa, sus guantes anticorte, gafas y protección facial, careta y protección respiratoria si genera demasiada polvos de sustancias químicas. Tenemos también el taladro metalmecánico y el percutor. El taladro metalmecánico es uno que genera movimiento vertical y en mesa para sujetar el objeto al taladrar. El taladro percutor es mucho más potente que los anteriores que se han utilizado y este genera muchas más vibraciones. Principales riesgos que tenemos: exposición a las vibraciones, contacto térmico que genera metales calientes, exposición al ruido, contactos eléctricos, atrapamientos, sobreesfuerzos y proyección de partículas. Elementos de seguridad que se deben de utilizar sería el casco, protección auditiva de copa, ropa de manga larga, guantes de carnaza o guantes multiflex dependiendo la actividad que se vaya a realizar, monogafas, protección respiratoria si genera humos peligrosos y botas de seguridad. Estas herramientas están generando entre 20 y 30 Hz de vibraciones. Esto que nos genera que el cráneo comience a resonar, que produzca un deterioro de agudeza visual, también de que nos genere que en las caderas, hombros y partes abdominales comiencen a rozar, produciendo una amplificación de las respuestas de vibración. La afectación en la salud también puede generar dependiendo si la persona está sentada o parada. Esto nos puede generar graves afectaciones en la salud. Para todos estos riesgos tenemos medidas de prevención como respetar las recomendaciones que nos dice el fabricante para utilizar la herramienta, comprobar que el estado de la máquina antes de utilizar tenga protecciones y aislamiento para poder hacer la actividad, realizar una buena señalización y delimitación de las áreas para que sea segura y no generemos accidentes tanto para la persona como para los que transiten en el área. Uso correcto de los EPPs, mantener el área en orden aseo, darle formación de uso y mantenimiento de los equipos al personal, tanto nuevo como el que ya esté antiguo en una empresa, para que esté recordando constante el uso adecuado de los elementos. Mantener siempre el disco, si es en cuanto a la pulidora, mantener el disco bien, y si en cuanto a vibraciones, hacer el respectivo cambio, realizar pausas activas y calistenia para poder minimizar el riesgo en las personas. Hola, buenos días, mi nombre es Xiomara Smith y vengo a hablarles sobre la vibración mano-brazo, que tiene como objetivo transmitir la energía desde el cuerpo humano a través de un sistema de mano-brazo, cuyo origen depende de las herramientas portátiles. El área de operación, esa área es la que más manipula las herramientas portátiles, en este caso el taladro. El taladro realizando perforaciones en paredes, concretos, suelo, cemento, que ejerce una presión progresivamente sobre la pieza que se desea como obtener el resultado de la actividad. Entonces vamos a hablar sobre los efectos por exposición a vibración de mano-brazo. Estos efectos son trastornos vasculares, trastornos neurológicos, trastornos de hueso o óseo o articulaciones, también dedos blandos, que es uno de los más comunes en este caso. Para el plan de prevención debemos de mejorar puestos de trabajo, rotar personal, usar taladros que sean ortopédicos, incluso también en los elementos de protección personal juega un papel muy importante, porque debemos
de garantizar de que ese elemento sea idóneo para esta actividad. Los métodos de medición es inspeccionar pues, puestos de trabajo para identificar las fuentes generadoras de vibración y puntos de contacto pues, con el trabajador. Debemos de estimar tipos y niveles de vibración, valorar pues como el nivel residual de la vibración situado pues en el transdusor o zonas no vibrantes de la herramienta, anotar los datos básicos de la herramienta, tener en cuenta todas las tareas en las que el trabajador se vea expuesto a las vibraciones. Los instrumentos para las mediciones para el cemento de mano-brazo, en este caso sería el vibrómetro. Esto nos da un dato más exacto de cómo está la vibración entre esa máquina y el contacto con el trabajador.